Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 24 de julio, le tenemos las noticias. Tras pagar 2.500 millones de pesos de adeudos por cuotas obrero-patronales de otras administraciones, el gobierno de Michoacán recuperó el terreno donde se localizaba el antiguo cerezo Francisco J. Mújica de Morelia. El secretario estatal de Finanzas, Luis Navarro García, descartó un recorte en las participaciones federales por el relevo sexenal, como aseguró el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. Precisó que en el primer semestre, Michoacán recibió 4% más de lo estimado. La Asociación de Industriales de Michoacán estimó que la huelga en la empresa ArcelorMittal provocó afectaciones directas a la construcción, los electrodomésticos y la industria automotriz, ya que aporta el 30% del mercado acerero nacional. Debido a la falta de apoyos gubernamentales y la baja rentabilidad de los cultivos, ha bajado prácticamente a la mitad la producción de pera en el municipio de Sinapecuaro. El Consejo General del INE impuso sanciones por alrededor de 1.500 millones de pesos a partidos políticos y candidatos por detectar irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de campaña. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, denunció que hay una campaña de desprestigio contra Alejandro Moreno Cárdenas, mientras que el ex líder tricolor Enrique Ochoa Reza tiene una residencia de 20 millones de pesos en Altozano. Habitantes de la tenencia de Calzonsi, municipio de Uruapan, acusaron al presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos de Michoacán, José Luis Aguilera, de apropiarse del tradicional juego de pelota purépecha. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros, un gusto saludarle en esta mañana de miércoles 24 de julio. Una mañana agradable la que estamos arrancando hoy, pues por lo menos en mi caso no percibo frío, se siente una mañana agradable, fresca nada más, pero no está haciendo frío, está nubladita de todas maneras, para que usted que nos escucha en casa, pues se vaya previniendo. Si ya salió, bueno, se dará cuenta que está nublado. Y el Meteorológico Nacional nos dice que sí va a estar este día nublado, pronostica lluvias a partir de las 8 o 9 de la noche, para que usted se prevenga, pero todo el día nublado, no parece que no habrá periodos de sol, según el Meteorológico Nacional. Y la temperatura máxima, bueno, pues hemos recuperado 1 grado, va a ser de 24 grados por en la tarde, sobre todo por ahí de la 1 a 2 de la tarde empezaremos a sentir lo más caluroso para que usted lo tome en cuenta. Déjeme recordarle que somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news. Y claro, estamos a sus órdenes. Cualquier comentario, crítica, sugerencia, estaremos al pendiente. Soy su servidor Carlos Monge, le reitero la invitación a que se entere de los detalles que le hemos presentado en el avance informativo. Y vámonos primero con esta noticia, porque ayer el secretario de Finanzas, Luis Navarro, nos informó que finalmente el gobierno de Michoacán le pagó 2.500 millones de pesos de adeudos de cuotas obrero-patronales que heredaron de administraciones pasadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí hay un detalle importante luego de este pago, que siempre será saludable que el gobierno del estado vaya pagando los adeudos que se tienen.
en este caso heredados por otras administraciones. Pero el dato interesante es que con este pago, bueno, pues el gobierno de Michoacán prácticamente ha recuperado también el terreno que se le había entregado al Instituto Mexicano del Seguro Social a manera también de pago de este mismo dinero, porque López Obrador, el todavía presidente de México, pues vino a dar a tole con el dedo acá al gobierno de Michoacán, al gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, y dijo que ahora sí se iba a dar la descentralización del IMSS, y pues usted y yo sabemos que no se iba a dar. Usted y yo sabíamos que era otra mentira de López Obrador, porque no lo hizo con ninguna otra dependencia a nivel nacional como lo había comprometido. Pues como que ¿por qué tendría que hacerlo con Michoacán en el último trienio? Bueno, pues no lo hizo, y entonces la administración estatal va a recuperar este terreno del antiguo Cerezo, del antiguo Cerezo, de aquí de Morelia, donde se supone que estarían las nuevas oficinas nacionales del IMSS, donde se supone, decía el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya con aquel entusiasmo, con aquella emoción, que llegarían miles de trabajadores a despachar a Morelia, que urgía tener más casas habitación, más departamentos, porque aquello iba a ser una locura, le iban a dar un impulso a la economía que no te oigo, o sea, bárbaro, ¿no? Y tuvo reuniones con empresarios de todos los niveles, de todas las corrientes empresariales, de todos lados se reunió para decirles, hombre, ahí viene el despegue de Morelia, viene el IMSS, van a generar miles y miles de empleos. Y así anduvo por todos lados hablando de lo que iba a ser maravilloso para Morelia con la delegación, o mejor dicho, con esta llegada del IMSS, de la Dirección General del IMSS a Morelia. Bueno, pues con esta información que da el secretario de Finanzas, Luis Navarro, confirma que eso fue otra mentira de López Obrador, otro compromiso incumplido, más atole con el dedo que vino a dar, y que acá la administración de Alfredo Ramírez Bedoya consume un día sí y otro día también. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no concretará la descentralización del Instituto Mexicano del Seguro Social a Michoacán, como comprometió al inicio de su administración, luego de que el gobierno estatal ya recuperó el terreno que se había desincorporado del patrimonio estatal para ese fin. Tras pagar más de 2.500 millones de pesos que adeudaba el Estado al Instituto Mexicano del Seguro Social por cuotas anteriores a septiembre del 2021, el gobierno de Michoacán recuperó el terreno donde se encontraba el antiguo Cerezo Francisco J. Mújica, localizado sobre la salida a Mil Cumbres de Morelia. El terreno había sido desincorporado del patrimonio estatal por el Congreso local el 26 de mayo del 2022, con miras a que se concretara el proceso de descentralización del IMSS que había prometido López Obrador, y como dación de pago al adeudo que había heredado el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, con una cláusula que establecía que si en 3 años no iniciaba el proyecto, regresaría a la propiedad del Estado, es decir, el 26 de mayo del 2025. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, explicó que el Consejo Técnico del Seguro Social nunca autorizó a la Dirección General la entrega del terreno, por lo que decidieron cubrir el adeudo para evitar que se incrementara, ya que se pagaba una tasa de interés del 1.8% mensual. Sin embargo, lo que yo entiendo es que el Consejo Consultivo del IMSS, que sesiona cada determinado tiempo, lo subían al orden del día y lo bajaban, lo subían, lo bajaban, y nunca le autorizaron al director general el que recibiera en dación en pago el terreno. Como no lo autorizaban y como el adeudo iba creciendo, yo me vi, pues no forzado, pero creo que fue la mejor decisión que pudimos haber hecho. Para no pagar más intereses, fue mejor pagar el adeudo. En entrevista, el funcionario aclaró que la administración de Alfredo Ramírez ha pagado puntualmente cerca de 1,000 millones de pesos de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social cada año, pero la deuda se convertía prácticamente en impagable, por lo que determinaron liquidarla. Señaló que luego pensó en que el valor del terreno pudiera ser considerado por el IMSS para el cobro de cuotas futuras,
pero hasta el momento no han manifestado ningún signo de interés, por lo que analizan echar a andar un proyecto que pueda disfrutar la ciudadanía. Es un terreno de todos los morelianos, yo creo que el terreno más importante que tiene el Estado, o al menos aquí en la ciudad de Morelia, y es un tema que el gobernador está valorando y que en su momento lo tendrá que comentar con el director general del IMSS para ver si se le puede dar otro uso, un uso que podamos disfrutar todos los morelianos y los michoacanos, no venderlo, no lucrar con él, sino algo que lo podamos disfrutar todos, ¿no? Entonces, hoy por hoy es del gobierno del Estado y así será, de todos los michoacanos. Navarro García explicó que los recursos para el pago de la deuda se obtuvieron gracias a las medidas de austeridad que se han impuesto, no solo a las dependencias, sino a los titulares, a quienes ha pedido ser creativos y ordenados. No gastando en cosas que no se deben de gastar, apretándole mucho el cinturón a todas las dependencias, a los secretarios, a que sean más creativos, a que sean más ordenados, a que compren sin sobreprecios, a que liciten obras sin sobreprecios, buscando economías por todos lados, porque lamentablemente, lo que yo he dicho, recibimos un Estado muy afectado financieramente, y uno de los propósitos de esta administración es dejarla con orden. En 2022 se informó que con el terreno se pagaría al IMSS un adeudo de 2.432 millones de pesos que no se cubrieron por concepto de aportaciones patronales entre 2018 y 2021, pero tras la condonación y pago de 600 millones por multas y recargos, el monto disminuyó a 1.819 millones que se pagarían a 6 años. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está otra mentira, pues muchos ya la veíamos venir, pero hay quienes todavía le siguen creyendo a López Obrador y a Alfredo Ramírez con todas las mentiras que han dado, y bueno, luego vienen funcionarios como Luis Navarro, habrá que reconocerle que pues dice lo que es. Y qué bueno que lo haga, porque desde la oficina en donde está, desde la responsabilidad que tiene en el manejo de los dineros, es una responsabilidad altísima y tendrá que hacer lo correcto independientemente de las barbaridades que diga López Obrador y de las que diga Alfredo Ramírez, porque al final él debe tener claro que hacer cosas incorrectas desde esa secretaría le puede salir a él carísimo. Recuerde usted que, primero, en rendición de cuentas estamos en pañales, pero segundo, difícilmente la rendición de cuentas alcanza a un gobernador. Como dice el dicho, regularmente el hilo se rompe por lo más delgado y difícilmente, por cómo está hoy la conformación de las leyes, difícilmente se alcanza a un gobernador. Pero bueno, déjeme recordarle que si usted revisa ahorita, por ejemplo, el portal de internet del gobierno de Michoacán y le pone en el buscador este tema de la descentralización del IMSS, pues ahí va a ver usted que todavía tiene presumiendo este dato Alfredo Ramírez Bedoya. Dice el encabezado de la información que tienen en este sentido: traslado de oficinas del IMSS representa la generación de empleos más importante en 50 años. Bedoya. Vaya mentira, Vaya mentira, se cumplieron ya 2 años de que debía descentralizarse esta oficina del IMSS, de que llegaría a Morelia, de que se usaría el antiguo terreno de El Cerezo aquí en la capital michoacana, y no hay absolutamente nada, como lo acaba de informar el secretario de Finanzas, Luis Navarro. En esta misma nota, además de esta barbaridad que usted acaba de escuchar, pues hay otra que dice aquí: el mandatario comentó que la instalación de aproximadamente 10,000 trabajadores del instituto implicará que todos los sectores productivos se preparen para recibirlos en Morelia. ¿Qué tal? Y esto está fechado el 11 de junio del 2022. En mayo del próximo año, pues se termina ese plazo, pero pues para el gobierno de Michoacán, para Luis Navarro, pues prácticamente el plazo está vencido, no se hizo ya nada, no cumplió su palabra López Obrador, no la cumplió con ninguna dependencia. Desde el principio de su gobierno comprometió que iba a descentralizar su administración, que las dependencias iban a estar por todo el país.
Fue otra enorme mentira de López Obrador, más atole con el dedo que repartió. Y en el caso de Michoacán, bueno, pues llegaría el IMSS. Ya vimos que no llegó y como dijo don Teofilito, ni llegará. Así las cosas con estos gobiernos, dicen ellos, de la 4T. Luego cuando ve uno estas cosas, estas mentiras tan evidentes, me pregunto por lo menos yo, un servidor de usted, si no valdrá la pena ya reglamentar el tema de las promesas. Puede ser muy complicado, puede ser muy ambiguo, puede ser bastante difícil, pero creo que valdría la pena regular a los políticos para que dejen de decir tantas barbaridades que luego no cumplen y que luego a muchos mexicanos se les olvidan los compromisos. Y si usted hace un listado de todo lo que comprometió López Obrador, porque además luego tienen el descaro de salir a sus mañaneras, como salió en días pasados López Obrador a decir que había cumplido prácticamente todos sus compromisos, que iba a revisar a ver si se había quedado alguno ahí sin cumplir. Bueno, pues ahí está la descentralización de su gobierno, no se cumplió. Acá en Michoacán no se va a cumplir con la federalización de la nómina magisterial. Eso también se lo anticipé yo aquí, que no iba a darse y no se va a dar. Y todo mundo mintiendo y parándose de cabeza, entre ellos, de pestañas, incluso entre ellos Alfredo Ramírez, el gobernador, y su secretaria de Educación hoy, Gabriela Molina, para pues dar maromas y tratar de mantener el discurso mentiroso de López Obrador, pero no se va a dar tampoco. No se va a terminar la carretera que conduce hasta Lázaro Cárdenas a 4 carriles, que era otro de los compromisos. No bajó la gasolina, el litro a 10 pesos, como también lo dijo López Obrador, y hay infinidad de videos que lo demuestran y que luego, pues los seguidores, la feligresía ciegas, dicen, no es cierto, él no dijo que lo iba a bajar. Claro que lo dijo. Y él ahora también justifica que él nunca dijo que iba a bajar, que nada más iba a contener. Pues ni lo uno ni lo otro, ni se contuvo ni lo bajó. Entonces, demasiadas mentiras de la clase política. A lo mejor valdría la pena empezar a regular, por lo menos intentar regular, que no digan tantas barbaridades, que le bajen 2 rayitas a su verborrea, como acá le acabo de decir, que Alfredo Ramírez Bedoya no va a cumplir con el tema de un nuevo libramiento completo para Morelia. Eso se le ha puesto usted ahí doble contra sencillo, lo que guste. Su secretario de Obra Pública también dijo que no lo van a hacer, si acaso poquito más de la mitad, dijo él. Dijo si acaso, poquito más de la mitad. No va a haber Metrobús en Morelia, tampoco en la administración de Alfredo, y son obras emblemáticas con lo que pidió prestados 9,000 millones de pesos y no van a cumplir. ¿No tendría que haber ya una sanción ante mentiras tan evidentes? ¿No tendría que haber algo que los contenga? Vale la pena ir para el análisis, por lo menos para platicar, para la reflexión. En otros asuntos, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, descartó también un recorte en las participaciones federales por el relevo sexenal, como lo aseguró en días pasados el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Carlos Torres Piña dijo que ya en julio se había dado un recorte de 1,000 millones y que se esperaba un recorte similar en agosto. Bueno, pues dice Luis Navarro que esto no es cierto, que es falso, y que en el primer semestre incluso Michoacán recibió 4% más de lo estimado. El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, rechazó que el gobierno de la República haya aplicado un recorte de 1,000 millones de pesos en las participaciones federales que le correspondían a Michoacán en julio y que se prevé una nueva disminución por un monto similar en agosto, como afirmó el pasado 19 de julio el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Recordó que en una práctica común, en los primeros meses del año la Federación dispersa a los estados un monto mayor de participaciones a las estimadas, ya que se tienen ingresos mayores por el pago de impuestos, pero entre julio y agosto se hacen ajustes presupuestales para que cada gobierno estatal y municipal reciba lo que se programó al inicio del ejercicio fiscal. Calculó que en el primer semestre del año, Michoacán ha recibido 4% más de participaciones que las estimadas, es decir, 228 millones de pesos más, de los cuales 170 millones corresponden al Estado y el resto a los municipios. Pero no es que haya una disminución de participaciones.
Ahorita, si hacemos un promedio, un concentrado de los primeros 6 meses del año, estamos hablando que traemos un 4% arriba de lo que deberíamos de llevar al mes de junio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sí hay una caída? Entra el fondo de compensación, que recordarás que también ese fondo de compensación empieza a entrar en otros años, en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, dependiendo de cómo esté la situación financiera, ¿no? Pero de que lo que te dijeron que te iban a dar desde un inicio, que es de esos 120 pesos que yo hablé, siempre te los van a dar. Luego de que Torres Piña informó de los recortes millonarios de las participaciones federales, como una consecuencia del relevo en el gobierno federal hace apenas 3 días, el secretario de Finanzas consideró que pudo haber sido una confusión al explicar que cada año han platicado de esta situación con el funcionario estatal. Yo creo que el secretario de Gobierno, le digo con mucho respeto, a lo mejor se confundió, porque lo tiene muy claro él, o sea, con él tenemos mucha comunicación. Yo no sé si se confundió o no se supo explicar, pero lo tiene muy claro Carlos, ¿eh? O sea, con Carlos es un tema que lo hemos platicado año con año y te repito, yo creo que se confundió. Por el contrario, Navarro García anticipó mucha estabilidad financiera con el cambio de sexenio, al considerar positivo que se mantenga Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público, así como la designación de Marcelo Ebrard Casaubon como secretario de Economía y de Mario Delgado Carrillo como secretario de Educación Pública, al considerar los aliados de Michoacán. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y bueno, pues para que usted escuche que Carlos Torres Piña sí dijo lo que le cuestionó ahí Vero García a Luis Navarro, el 19 de julio, entrevistado en el arranque del operativo Vacaciones Seguras, Carlos Torres Piña informó esto que le estamos diciendo, que la Federación había aplicado ya un recorte de 1,000 millones de pesos a las participaciones federales correspondientes a julio, y que en agosto venía un recorte similar. Escuche usted lo que dijo Carlos Torres Piña, evidentemente mal informado, no confundido. Me parece que Luis Navarro trata de cuidarle ahí las espaldas a Carlos Torres Piña, pero es evidente que está mal informado, es evidente que ignora el tema y que entendió totalmente mal la información que no sé de dónde bajó Carlos Torres Piña para decir esto que dijo. De entrada, pues sí nos afectan las participaciones, hemos tenido que detener algunos rubros por la misma falta de recurso. No tengo bien el dato, pero sí es más de 1,000 millones de pesos el recorte que se tuvo en este mes y esperamos que en el mes de agosto también pase algo similar. Si hay algún ajuste presupuestal de la Federación a la baja, el secretario de Finanzas informará en los próximos días de cuánto es. Tuvimos un recorte, es normal por el cambio sexenal, que cuando esto se da, se hacen algunos ajustes para el cierre, y como en esta ocasión el cambio de la presidencia de la República es el 1 de octubre, no el 1 de diciembre, pues están ellos cerrando su administración. Esperemos que esto se normalice ya para el mes de noviembre. Bueno, pues ahí escuchó a Carlos Torres Piña, incluso argumenta que ya el gobierno del estado tuvo que tomar decisiones para ajustarse al recorte de la Federación. Ya habla de ese ajuste Carlos Torres Piña, argumenta que es motivo del cambio en la administración federal y dice que, además, que se debe a que el cambio se da en octubre. Entonces ya argumenta sobre esta situación y sí dice que no tiene tal vez el número exacto y que se lo aclarará Luis Navarro, pero él hablaba sobre 1,000 millones de pesos. Ya Luis Navarro, en la aclaración que hace, dice que no hay recorte. ¿Qué le parece? Bueno, pues así las cosas en el gobierno de Michoacán. Y mire, la Asociación de Industriales del Estado estimó que la huelga en la empresa ArcelorMittal sí provocó afectaciones directas, no como dijo el gobernador Alfredo Ramírez, que él dice que no pasó nada, que todo tranquilo, que no impactó en absoluto. Bueno, pues para los industriales sí hubo impacto en la construcción,
en los electrodomésticos, en la industria automotriz, ya que aporta el 30% del mercado acerero nacional y bueno, cuando se deja de aportar, pues sí hay un impacto según los industriales. Tras reportar afectaciones directas en las industrias de la construcción, automotriz y de electrodomésticos, el presidente de la Asociación de Industriales de Michoacán, Esteban David Martínez Gómez Tagle, consideró favorable el acuerdo entre integrantes de la sección 271 del sindicato minero y la empresa ArcelorMittal, que permitió poner fin a la huelga que se mantuvo durante prácticamente 56 días en el puerto de Lázaro Cárdenas. Recordó que la acerera es la principal generadora de empleos tanto directos como indirectos en el estado y ahora hay certeza en el mercado del acero nacional, en el que la acerera de Las Truchas tiene una participación del 30%. Directamente el estado de Michoacán, de la parte de la que ArcelorMittal produce, pues solo tengo reportes de la construcción, que es la que fue afectada directamente. La otra parte pues iba dirigida a la industria automotriz y a la industria de los electrodomésticos, y esto ya se vuelve a reactivar, siendo ArcelorMittal con ese 30% de participación en el mercado del acero en México, pues es favorable para todo el país. El líder empresarial advirtió que el paro provocará bastante afectación en cuanto a los ingresos que podría obtener la acerera para el reparto de utilidades correspondientes al 2021. Sin embargo, en cuanto a las repercusiones en la economía local, consideró que el propio puerto genera cantidad de empleo, por lo que la inactividad de una industria solo tiene una afectación ligera a nivel municipal. Creo que sí hay bastante afectación por parte de lo que pudiera obtener la empresa para este reparto de utilidades que viene en el 2025. Lógicamente, un paro de 56 días de no operar y de no cumplir con todos los contratos de los clientes, pues creo que sí viene una afectación fuerte en ese aspecto para la empresa. Yo creo que sí se vio afectada la economía alrededor de la empresa de Arcelor, porque se detuvo esta operación y no había ese trabajo, y para todos los que laboran el comercio que estaba laborando alrededor de ArcelorMittal y dependía de él, pues también sí tuvo una ligera afectación. Finalmente precisó que como uno de sus 60 afiliados, ArcelorMittal lo ha notificado a la IEMAX y requerirá de algún apoyo gubernamental para retomar sus actividades, luego de transitar 56 días en un paro que la autoridad laboral catalogó como ilegal. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Debido a la falta de apoyos gubernamentales y la baja rentabilidad de los cultivos, ha bajado prácticamente a la mitad la producción de pera en el municipio de Sinapecuaro. La comunidad de Ucareo invita a la edición número 48 de la Feria de la Pera, una fruta cuya producción ha ido históricamente a la baja, ya que era la principal de la región alta de Sinapecuaro en la primera edición de esta festividad, pero en la actualidad representa menos del 10% de las hectáreas dedicadas a la fruticultura. Enrique Mendoza Solís, representante de los fruticultores de esta región, explicó que en 2012 la pera ya se trabajaba solamente en 750 o 900 hectáreas, y en 2018, la estimación más reciente, llegó a la mitad, pues solo se producía en 400 de las más de 5,000 dedicadas al cultivo de fruta, aunque añadió, la cifra podría ser menor. En cambio, hay en esta región 2.700 hectáreas dedicadas a la ciruela michoacana, la número 1 a nivel nacional, y 2.000 de durazno, el primero del estado y el segundo de México, frutas a las que transitan los productores que no encuentran utilidades suficientes en los mercados de la pera. La pera también es muy importante, aunque ahora últimamente en estos años se ha estado bajando la producción de pera debido a los mercados. Pues no encontramos un buen mercado, un buen precio, entonces nuestros agricultores pues ahora sí que decidan quitar este cultivo para poner otros cultivos un poquito más rentables, cultivos de la misma zona como es el durazno. Mientras que un árbol de durazno comienza a traer utilidades desde el segundo o tercer año, un peral de la variedad local tarda hasta 8 o 10 años en producir,
y su fruta se vende entre los 2 y los 3 pesos el kilogramo para la industria de la transformación y hasta 6 o 7 pesos para otros mercados, lo cual representa una derrama económica anual de apenas 48 millones de pesos. Una de las razones por las que no despuntaría este sector frutícola es la cantidad de candados burocráticos, así los llamó, para acceder a los apoyos gubernamentales. Algunas instituciones en el tema del apoyo pues para la producción, tanto para la producción como para la comercialización, ha sido poca. Ahora sí que el desinterés también de las instituciones y también, por qué no decirle, de los productores, que pues cada quien anda en su rollo, anda produciendo lo que puede y lo que tiene, y mucho tiempo, no le queda ese tiempo para andar haciendo la gestión, para mandar armando los grupos, y pues es un trámite a veces engorroso que el gobierno pues, así tiene sus candados para hacerlo dificultoso, pero pues esa es la limitante, pues, los tiempos de los productores. Los principales compradores de la pera de Ucareo son empresas como Jumex, Boeing, Valle Redondo o Fresh Pop, que buscan el producto para hacer yogures, jugos u otros productos procesados, mientras que lo que no se vende, esto es, entre el 10 y el 20% de la cosecha, se procesa en licores, almíbares y mermeladas. Reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. La tenencia de Calzoncin, municipio de Uruapan, invita también a la primera Feria Cultural Purépecha y Gastronómica que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de agosto. El comunero Pedro Fernández Hernández señaló que se llevará a cabo con la finalidad de dar a conocer las tradiciones del pueblo en torno a la fiesta del Divino Salvador, así como otras actividades de carácter cultural como danzas, cantos, comida y música. El primer día se llevará a cabo un desfile de artesanas, danzas, orquestas, cocineras tradicionales y cargueros en el centro de Uruapan. El domingo será el Día de la Comunidad con presencia de manifestaciones artísticas de combustio como cúrpites, negritos y pireris. El lunes será la presentación de las danzas pirericha y orquestas de las comunidades, hermanas, que también han sido convocadas. Y les damos gracias a ustedes por estar aquí para hacerles una invitación a todas las personas para que asistan a nuestra comunidad, a que conozcan lo que se hace dentro de la comunidad e invitarlos a la fiesta del Divino Salvador. En otros temas, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió imponer sanciones a partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes por un monto preliminar aproximado de 1.500 millones de pesos luego de la revisión de informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes a los procesos electorales federal y locales en las 32 entidades del país. En un comunicado se informó que se resolvieron 1.063 procedimientos administrativos sancionadores, oficiosos y de quejas en materia de fiscalización, con un incremento significativo en comparación con los 643 resueltos en el 2018, pues casi se fue al doble. Como resultado de este procedimiento, en el ámbito federal se propusieron al Pleno sanciones por un monto global de 785 millones de pesos. Sin embargo, aclaró Montaño, este importe fue modificado en virtud del cúmulo de adendas y actualizaciones. Respecto a las sanciones, precisó que en el marco de las elecciones locales, los dictámenes proponen multas a partidos políticos y candidaturas independientes por un monto de 779 millones. Así, las sanciones impuestas por el INE, por el momento todavía se desconoce si se impusieron sanciones a candidatos que contendieron en Michoacán, todo hace presumir que sí, pero no se tiene todavía ese dato. El dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, denunció que hay una campaña, dice él, de desprestigio en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, el que ha sido acusado de corrupción, el que ha sido evidenciado de tener N cantidad de propiedades, el que se está tratando de apropiar del PRI. Bueno, pues dice Guillermo Valencia que hay una campaña de desprestigio y que haya otros exlíderes a los que no se les dice nada, como Enrique Ochoa Reza, que tiene en Morelia
una residencia valuada en unos 20 millones de pesos en Altozano. El líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que existe una campaña de desprestigio contra el líder nacional con licencia de esta fuerza política, Alejandro Moreno Cárdenas, que es orquestada por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Ochoa Reza. El priista defendió la honorabilidad del líder priista, que fue acusado en días pasados de poseer diversas propiedades, y para defenderlo exhibió una residencia con la que cuenta Ochoa Reza en el club de golf Altozano. No. Yo creo que no se justifica nada. Yo creo que el asunto está en que hay una campaña de desprestigio contra alguien que aspira a ser dirigente por personas que no tienen la autoridad moral. O sea, yo lo que estoy cuestionando es la autoridad moral de quien cuestiona, y obviamente pues de que hay toda una campaña. Yo no sé, porque no conozco la investigación, pero no conozco esa playa, pues no sé por qué hasta ahora sale una playa y por qué pues casualmente pues hay una campaña en contra de Alito. Pues eso está orquestado por Miguel Ángel Osorio Chong, pues, o sea, es ahí a lo que voy. Pues nada cuestiona o legitima o justifica tener casas o playas, si lo justifica tu trabajo, si eres alguien de trabajo, porque yo quiero decirlo claramente, Alejandro es una persona de trabajo de toda la vida, a diferencia del par de angelitos que salieron ahí. El priista llamó cínicos, sinvergüenzas y delincuentes a los senadores priistas y denunció que Ochoa Reza es propietario de una residencia de cerca de 20 millones de pesos, a quien además atribuyó un gran poder, ya que al acudir a Altozano jugaba golf y cerraba el club. Sobre Osorio Chong, recordó que armó los grupos de autodefensa en Michoacán y heredó a las generaciones futuras una guerra que ha costado miles de muertes. Finalmente refirió que será el próximo 11 de agosto cuando a través del Consejo Nacional del PRI se defina líder nacional de esta fuerza política, aunque precisó que los aspirantes llevarán a cabo giras y foros para reunirse con los militantes. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Ante estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga, el padre Ángel Espinosa de los Monteros afirmó que la mala comunicación afecta a las relaciones humanas. Talento humano UBAC. En entrevista para la UBAC, el padre Ángel Espinosa de los Monteros comentó que la mala comunicación afecta a las relaciones humanas, por lo que recomendó dejar de lado el egoísmo, la ira y la soberbia para lograr mejores relaciones personales y sociales. Cuando nos comunicamos es por algún tipo de enfermedad que tenemos: egoísmo, envidia, ira, lujuria, avaricia, pereza, egoísmo, soberbia, y por tanto hay que atacar a esas enfermedades del alma que son peores que las del cuerpo, muchísimo peores. La mala comunicación, la mentira, tiene su impacto brutal, destroza matrimonios, divide familias, hace que peleemos en el trabajo y desbarata la sociedad. Mencionó que es necesario utilizar todos los sentidos para mejorar la comunicación asertiva, pues dijo que ver, escuchar, hablar y servir a los demás contribuyen al desarrollo integral de las personas y por lo tanto de la sociedad. Comunicación asertiva impacta en todas las áreas de nuestra vida. Abre los ojos y ve cómo tratas a los demás, qué piensas de los demás, qué haces por los demás. Abre los oídos, escucha los problemas de los otros. No soy yo el centro del universo. Muchísima gente me necesita. Hay que abrir los oídos, comenzando con la propia mujer, marido, hijos, padres, y siguiendo por todo el mundo laboral, los amigos. Usa tus manos, no seas manco. ¿Para qué son las manos? Para servir y para amar. Usa la palabra, habla, para transmitir, para querer. Gracias, como todos los días, por sus mensajes, sus comentarios. César Borgi nos deja un saludo afectuoso y nos dice que lo transmitamos a todos los compañeros del equipo de Postdata. Gracias, César, igualmente para ti. José Odiel Hernández Sánchez, buen día, Carlos. Qué bueno que se recuperó ese terreno, propiedad del Estado y de los michoacanos. Ojalá se blinde para evitar que nuevamente sea utilizado como moneda de cambio para negociaciones políticas y se le dé un buen uso, pues ojalá
Ojalá, José, gracias, es la idea que planteó Luis Navarro, algo que pueda disfrutar toda la ciudadanía, veremos. Luis Esteves, buen día, Carlos. En relación a la descentralización del IMSS, el gobierno del estado también adquirió un edificio en la zona de Tres Marías que se debe reintegrar al patrimonio estatal. Le vamos a dar seguimiento a ese caso, Luis. No lo tengo ahorita preciso ese dato, gracias. Juan Sergio Franco nos deja a todos saludos, nos desea excelente miércoles. Igual para ti, Juan. José Audiel Hernández Sánchez dice, el mérito es de Luis Navarro, no del gobernador, quien ya había cedido a las presiones ambiciosas de AMLO. Gracias, José Audiel, por tu opinión. Lilia Rosales también nos desea a todos un excelente miércoles. También nos deja aquí un video José Martínez Pasalago, ahora lo checamos. Gracias, José. Nos comenta, buen día, Carlos, y a todo tu equipo de colaboradores y a quien te acompaña en el programa. Gracias, José. Melchor Ornelas también se hace presente para saludarnos. Dice, amigos, desgraciadamente el Bachifest estará muy concurrido. Las vulcanizadoras piden boleto, los talleres de reparación de suspensión están acabando, la zona B en sanatorios están llegando poco a poco para la zona VIP. Nuestras carreteras estatales y federales en Michoacán, un desastre. Vayan al aeropuerto y quítenmelo hablador, dice Melchor Ornelas. Gracias, Melchor. Saludos. Y terrible también ese camino hasta el aeropuerto por la Libre, claro. Noé Adalid Torres, buenos días, Carlos. Regular las mentiras me parece algo imposible de materializar. Pues más que las mentiras, las promesas de campaña, mi estimado Noé, pero que al final se vuelven en eso, en solo mentiras, habría que valorarlo. Pero bueno, es tu opinión, dices que es algo imposible de materializar. En la búsqueda del poder se hace uso y abuso de lo inimaginable. No existe mejor forma de contrarrestar ese lastre que la educación y la manifestación y la movilización efectiva traducida en exigencia cada vez que un político deje de hacer lo que se obligó a hacer. Más los resultados de junio pasado hacen suponer que mi deseo es solo una utopía. Pues sí, Noé, muchas gracias por tu opinión. Gracias, Joan Mauro. Buen día, Carlos, saludos a todos. Nadie habla de lo que pasó en Uruapan con los colonos que se oponían a que les pongan una torre del teleférico a media calle en Uruapan y los reprimieron con la Guardia Civil para que veamos que aquí en Michoacán vive un gobernador llamado Alfredo Ramírez, represor y arbitrario. Un asalto a las arcas públicas, ese teleférico de Uruapan. Gracias, Joan Mauro, también por tu opinión. Mauricio Abaco también nos deja saludos a todos, muchas gracias. Salvador Gutiérrez, buen día, Carlos, saludos a Postdata. Necesitamos un señor López en la oposición y no comparsas de la corrupción. Y necesitamos un buen presidente, caray. Sí, López Obrador, coincido con Salvador, fue un buen opositor, pero qué lástima, desde mi opinión, qué desgracia ha sido su gobierno en materia de seguridad, en materia de salud. Cuántas mentiras ha dicho, brutal la capacidad de mentir que tiene López Obrador. No solo se ratificó como la gran chachalaca metido todo el tiempo en los comicios, sino evidentemente como un mitómano. Una desgracia, pero bueno, hay muchos que le creen todavía y hay muchos que también consideran que en materia de seguridad y de salud estamos tan bien que le quisieron poner un segundo piso a este país. Déjenme hacer una breve pausa. Regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada.
Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Postdata Deportes. Ya estamos de regreso y vamos ahora con Luis Alfonso Gómez en los deportes, porque pues hay algunas situaciones que vale la pena que usted conozca, que vale la pena comentar. Primero con el tema de la selección nacional, el arribo de Javier Aguirre de nueva cuenta, pero también y sorprendentemente del mexicano Rafa Márquez, que se suma como auxiliar ahí con este director técnico Javier Aguirre, que regresa a la selección nacional. Mi estimado Poncho, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a todo el auditorio. Y sí, como bien lo comentas, pues se anunció ya la llegada de Javier El Vasco Aguirre para su tercera etapa al frente de la selección nacional, con la misión de enderezar el barco, este barco que ha naufragado desde hace algunos años y que parece navegar sin rumbo al Mundial del 2026. Javier Aguirre será el encargado pues de comandar a la selección, esperando que obtenga los resultados esperados en los próximos torneos, y llega acompañado de Rafa Márquez que tuvo que dejar su cargo como director técnico de la filial del Barcelona para poder integrarse a este proceso rumbo al Mundial del 2026. Lo que llama la atención es el proyecto que le ofrecen a Rafael Márquez, ¿no? Porque Javier Aguirre será quien comande la selección de aquí al Mundial del 2026. Posteriormente será Rafael Márquez, según lo que anunció la Federación Mexicana de Fútbol, el que se quede al frente de la selección mexicana de fútbol, pensando en el proyecto del 2030. Un proyecto que nunca se ha manejado así con la selección mexicana de fútbol, y que llama la atención que Rafa Márquez haya tomado esta decisión, porque sabemos que los directivos del fútbol mexicano pocas veces tienen palabra, pocas veces dan seguimiento a un proceso. Vamos a ver si con Rafa Márquez le respetan la jerarquía que tiene, le respetan la trayectoria y le dan el espaldarazo para que efectivamente se haga válido este proceso hasta el 2030, con él terminando como director técnico. Sin embargo, sabemos que pues de un día a otro cambian las cosas, sobre todo si no se obtienen los resultados, lo acabamos de ver. Tras la Copa América habían ratificado a Jaime Lozano, después de unos días finalmente se decide que ya no continúe, y Rafa Márquez entonces llega junto a Javier Aguirre para tratar de mejorar un poco las cosas con la selección mexicana, que hace mucho que no camina, Carlos. Lo malo, digamos, de todo esto es que ya sabemos cómo opera Javier Aguirre en la selección.
y va a ser una selección, me parece a mí, timorata a la defensiva, mi estimado Poncho, y es como el sello de Javier Aguirre. Sí, sabemos que Javier Aguirre es un director técnico que sus equipos no son espectaculares, no se caracterizan por ser ofensivos, más bien por ser rocosos, de mucho empuje, de mucha garra, que son cosas que sin lugar a dudas le falta a la selección mexicana. Y también otra cosa que va a tener que enfrentar Javier Aguirre, a diferencia de sus 12 participaciones anteriores como director técnico, es que es una selección mexicana a la que le falta talento. Vamos a ver cómo trabaja también con eso Javier Aguirre y Rafael Márquez, porque el tiempo lo tienen encima. Son menos de 2 años los que faltan para la Copa del Mundo de 2026, en la que México será anfitrión, y bueno, la verdad es que sí genera mucha incertidumbre lo que está pasando con la selección. No hay proyecto, no hay rumbo, ahora se requiere un bomberazo como es Javier Aguirre, que también llegó de esta manera en sus 2 proyectos anteriores, y bueno, pues esperando que por supuesto ahora sí puedan respetar el proceso, y que terminando el Mundial renueven la baraja y sea Rafael Márquez el que tome la batuta de la selección mexicana. Pero sabemos que no hay palabra en el fútbol mexicano, ni siquiera los que pusieron hoy a Rafael Márquez tienen su puesto seguro para cuando termine el Mundial de 2026. Y del caso Rafa Márquez, parece una preparación express. Habrá que decir que va bien la preparación de Rafa Márquez como director técnico, ya tiene buenas conquistas allá como director técnico de fuerzas básicas en el Barcelona. Se antojaba con una buena ruta Rafa Márquez, pero a ver si no es demasiado pronto y a ver si no terminan quemándolo, mi estimado Poncho. Sí, es lo que puede pasar con la selección mexicana, que si no se obtienen los resultados, van a quemar a Rafa Márquez, van a quemar ese cartucho, y bueno, pues se habrá cortado el proceso interesante, como bien señalas, que llevaba Rafael Márquez con la filial del Barcelona. Y entonces vamos a ver si a Rafa Márquez no le cuesta esto en su carrera, porque insisto, sabemos que en la federación no suelen respetar los procesos, no suelen tener palabra los directivos, insisto, lo acabamos de ver con Jaime Lozano. Esperemos que también no sea que se estén aprovechando de la buena imagen que tiene Rafael Márquez para el fútbol mexicano como una figura importante, como uno de los jugadores más representativos a nivel mundial que tiene nuestro balompié, y que sea también usado como un pararrayos para tratar de pues pasar todo este mal momento que está viviendo la selección mexicana, y que posteriormente simple y sencillamente no cumplan lo que le han ofrecido, que es que sea a cargo de la selección después del Mundial. Veremos qué pasa, estaremos alertas, Alfonso, y comentar nada más que el Atlético Morelia ya tiene pues sus playeras para el siguiente torneo. Son 4 diferentes, ¿verdad? Sí, ya presentaron el día de ayer sus playeras. Llama la atención que regresa el diseño de Monarcas Morelia, regresa el escudo, un diseño que hace alusión a aquella temporada del invierno 2000, cuando Monarcas Morelia, consiguió su único campeonato de liga. Lo único que no me gustó de las playeras es que tienen una cantidad impresionante de publicidad, Carlos. Bueno, pues el billete es el billete, mi estimado Poncho, y parece que el el Atlético Morelia, aunque ya también tiene este otro nombre a su favor, el Monarcas, pues andan buscando el billete, ¿no? Ya ves que con el gobierno de Michoacán también les va bien con los milloncillos que le sacan cada mes. Sí, por supuesto. Y bueno, pues ahí ya será el próximo sábado cuando Atlético Morelia esté arrancando su participación enfrentando a Tampico Madero, Carlos. Muy bien, Poncho, pues gracias por tu reporte, estamos pendientes y seguimos en comunicación. Que tengas excelente miércoles. Igualmente, Carlos, a la orden. Bueno, pues ahí tiene usted lo del ámbito deportivo, con este arribo de Javier Aguirre a la selección nacional, y del 5 copas también, Rafa Márquez, el zamorano, jugadorazo Rafa Márquez en su época, sin duda, toda una historia que cuenta Rafa Márquez, impresionante, de conquistas, de logros, sobre todo a su paso por el Barcelona y claro, también por la selección nacional. Así es que ojalá le vaya bien a Rafa Márquez, se lo merece, es un referente sin duda del fútbol nacional. Pero tenemos también la información del ámbito de la seguridad. Vamos a ver qué ha pasado en las últimas horas en Michoacán. Así es que vamos con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Adelante, por favor. Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar en esta ciudad de Morelia. Y es que 2 muertos e igual número de heridos fue el saldo de una agresión a balazos que se registró en el negocio Micheladas El Vago, ubicado en la colonia Unión al oriente de la capital.
El hecho violento sucedió anoche en el establecimiento localizado en la calle Juan de Baeza, casi en la esquina con Antonio de Godoy. Vecinos del lugar escucharon varios disparos y lo reportaron. Hasta el sitio arribaron policías y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de 2 masculinos y auxiliaron a los sobrevivientes, mismos que fueron canalizados a un hospital. En el lugar se mencionó que el responsable del ataque habría sido un solitario sujeto que huyó corriendo luego de realizar los disparos. Apenas momentos después, también en Morelia, cuando realizaban tareas de investigación relacionadas con el homicidio de 5 personas ocurrido el pasado sábado en la colonia Santa Cecilia, agentes de la Fiscalía General del Estado y Policía Morelia fueron agredidos a balazos por delincuentes en la colonia Lomas del Durazno. Los oficiales repelieron el ataque y capturaron al menos a 3 de los hostiles, uno de ellos resultó con una herida en un pie. El hecho de violencia ocurrió en la calle Felipe Carrillo Puerto, en la esquina con Emiliano Zapata, en los límites con la colonia Trincheras de Morelos. A los ahora indiciados le aseguraron 2 armas largas. Los susodichos fueron puestos a disposición de la instancia competente para que les sea determinada su situación jurídica. En el lugar también se presentaron un apoyo, uniformados de Guardia Civil y Guardia Nacional. Finalmente, también informarles que en Arteaga, un solitario delincuente fue abatido durante un enfrentamiento contra las fuerzas federales en la población de Infiernillo. Los hechos se registraron sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde oficiales de la Guardia Nacional y Sedena le marcaron el alto a una camioneta Honda Pilot de color negro sin placas de circulación, cuyo conductor hizo caso omiso y comenzó a dispararle. Los uniformados repelieron el atentado, logrando abatir al agresor, de quien se ignora su identidad. Su cuerpo quedó dentro de la unidad motriz, donde también se aseguraron varias armas de distintos calibres. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marco, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Bueno, y con esta información llegamos a la parte final. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Disfrute su miércoles, que sea muy productivo, que le deje buenos momentos, que haya momentos felices. Disfrútelo, por favor. Y aquí nos encontramos de nueva cuenta mañana. Hasta entonces.